al 261-345-2222 y a las redes sociales Terapia de Radio K. También estamos en la web www.fmuna.com.ar y también estamos en TikTok, en el TikTok de Walter, que nos lo ha prestado. Estamos transmitiendo desde TikTok, Walter Motilla, pero recuerden, por favor, suscribirse a nuestra cuenta de TikTok, Terapia de Radio, así, juntito, y sin oca. Perfecto. Bueno, nos quedaron un par de temitas ahí en el tintero. Sí, uno de ellos, de actualidad, uno que te quería comentar, porque en realidad a mí, la verdad que es para el análisis, es para hacer para de vuelta, irnos al diván. Sí. Resulta que a Valeria Massa le hacen una entrevista. Yo justo la estaba viendo en vivo. Sí. Y le hacen un par de preguntas de su vida privada. Viste que la modelo tiene 4 hijos. Claro. Y aparte toda una vida dedicada no solo al modelaje, sino también a su vida familiar. Entonces le preguntan cómo es la crianza de sus hijos y la modelo comparó la crianza de sus hijos varones con la de su hija y dijo que es mucho más fácil criar varones porque son más simples, más básicos, dijo. Hablan menos, te hacen menos preguntas, que criar a una niña porque es mucho más complejo y que ella sentía que le tomaba otro tipo de energía. Entonces las redes estallaron. Sí, claro, no es para menos. Y ahí... Claro, ay Valeria, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó para decir esto, Valeria? Mira, es claro el matiz machista y feminista que está puesto en juego aquí. Criar cualquier hijo, porque no estamos hablando ni de varones, ni de mujeres, ni de todas las otras opciones de género que hay en la diversidad sexual, sí. Que no son solo 2 cosas. Valeria, te informo, te recuerdo que hay también muchas otras opciones cada vez más complejas. Que mira, te juro que es un laberinto para los psicólogos. Cuando decís atender perspectiva de género, temblamos, porque vos tenés un montón de variedades, ¿no? Pero decir esto es un reduccionismo que me impresiona, la verdad que me asusta un poquito. Sí. Un comentario así de esta índole en los medios, porque no podemos ni tildar a los hombres de básicos, que me parece mucho también. Mucho. Ahí derrapaste, Valeria, mira que yo te sigo y la verdad que fue una de las sos mejor bellísima. Modelo de la Argentina. ¿Qué te pasó, Valeria? ¿Qué te habías tomado? El exterior igual. Estabas clonacepada cuando dijiste esto. No, estaba muy bien. De hecho, María Laura Santillán, que es la persona que le hace la entrevista, le dice, no, para, porque vio lo que venía, el tsunami, y después en las redes te cuento que hubo mucha pelea sobre todo entre mujeres, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque primero, no se puede hacer ese reduccionismo. Puede ser tan difícil criar un varón, criar una mujer, criar una persona trans. Cada cosa es un desafío porque cada persona es un mundo, es un universo. Claro. De todos modos, si nos remontamos a Freud y a las concepciones psicoanalíticas, Freud dijo, por ejemplo, que el Edipo, el famoso complejo de Edipo, es más complejo en la mujer que en el varón. De hecho, la mayoría de los pacientes de Freud eran mujeres. O sea que tampoco tenía un espectro amplio como para hacer, digamos, un estudio comparativo, claro, con suficiente evidencia empírica. Claro. Entonces, sí, podemos decir que tal vez la mujer en vías de desarrollo, la niña, puede a veces ser más verbal que el varón y un poco más interesada en cuestiones de índole espiritual, psicológica o filosófica que el varón, que tal vez está más interesado en, no sé, en ciertos juegos o otras rutinas. Pero eso no significa que genéricamente el varón no pregunte o sea tan básico como pretendió. Creo que ha sido como desafortunado el comentario, basado en su propia experiencia, en que ella le tocó criar varones y le fue bien, y los varones de ella parecen haber sido... Tiene una sola hija mujer, claro, que es la más pequeña. La más pequeña. Y de ahí que le complicó la vida. Claro, de ahí surgió el comentario. Y le agarró el ataque porque entonces, según ella,
digamos, pobres los hijos varones de Valeria, que son básicos según ella, y bueno, y la nena más complicada, y que no le da ganas de contestarle lo que le preguntara, porque la volverá loca la niña. Así que bueno. Bueno, también hay una cuestión que la mujer psicoemocionalmente madura antes, ¿no? Sí, eso es verdad. Y entonces, bueno, por ahí tal vez va el comentario de la masa a decir que son un poquito más básicos. Somos un poquito más básicos los varones. Bueno, algo más nos traías para contarnos, Walter. Estamos con la Feria del Libro, ¿no? Estamos ahora en apertura en el espacio cultural Julio Le Parc. Y hasta más o menos el 11 de septiembre va a ser la Feria del Libro, ¿no? Estamos cumpliendo, por ejemplo, en este evento, los 200 años de la querida Biblioteca General San Martín, entre otras cosas. Sí. Así que es un evento realmente para conmemorar y celebrar una biblioteca tan hermosa, pero tal vez tan abandonada, ¿no? Así que invitar a nuestra audiencia a que vayan y visiten los stands. Está la gente de Librería Técnica y de muchas otras librerías mendocinas allá por la Feria del Libro en el Le Parc. Perfecto. Bueno, nos vamos preparando al tema que Sí, estuvimos... a zambullirnos. En realidad, la gente de Reputación Digital nos envió un excelente informe, que de hecho también salió en otros medios, Sí. en donde ellos hicieron un análisis de esa gran conversación que se genera en las redes, ¿no? Sobre todo en Twitter, que es una de las redes, si vos por ahí pensás, mucho más vinculada con los temas de actualidad, Claro. mucho más vinculada con los temas políticos, un poco con lo que va pasando, con el momento a momento. Con Es lo como un instantáneo. termómetro, Sí, ¿no? por su formato, ¿no? Por el formato. Entonces, este informe de Reputación Digital habla de que no solo aumentó la cantidad de conversaciones, sino también habla del tipo de conversación que hubo una conversación en redes un tanto más negativa que positiva, muy vinculada con las emociones, también muy vinculada con algo que ellos hablan sobre el descreimiento a lo que ocurrió, ¿no? Al tema central, que estamos hablando del atentado contra la vicepresidenta. Así que tenemos en línea a Bárbara Ferrari. Ella es manager de análisis cualitativo en Reputación Digital, es psicóloga, es colega tuya, Bien. y es especialista en terapia sistémica. Buenas noches, Bárbara, aquí desde Mendoza. Hola, buenas noches, Guartel y Gabriela, ¿cómo andan? Bien, esa tonada hermosa. Qué bonita tonada. Así Estamos desde lejos, pero conectados. Por supuesto, Claro muy que conectados. Bueno, Bárbara, gracias por la entrevista. Sé que hemos tenido un día muy complicado, pero bueno, acá estamos al aire, así que te agradezco muchísimo por darnos esta oportunidad de consultarte por este informe que es muy interesante, la verdad que es muy interesante, y me gustaría escucharte un poco acerca de ustedes, con qué se quedan, ¿no? Después de este análisis tan complejo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero contarles un poco que bueno, Reputación Digital, nosotros somos una empresa que con el uso de herramientas de Big Data y de Social Listening, hacemos una escucha de las conversaciones, y en este caso hicimos un recorte, una fotografía de las conversaciones que sucedieron el viernes pasado con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y a partir de este recorte, esto teniendo en cuenta que nosotros marcamos la tendencia de ese día que se dio, tomamos las conversaciones desde el jueves a la noche hasta el viernes, todo completo. Nosotros hicimos una escucha y un análisis detectando aquellas emociones suscitadas a partir de estas conversaciones que se dieron en ese día, en ese corte transversal de tiempo. Nosotros, para hacer este análisis de emociones, nos basamos principalmente en el estudio de las 6 emociones básicas. Nosotros hacemos un detalle de detección de miedo, enojo, disgusto, tristeza, felicidad y sorpresa. Sí. Basado en esto, nosotros le enseñamos a nuestras herramientas de Machine Learning la detección de palabras
que resuenan con este tipo de emocionalidades que se dan en las conversaciones. Lo que nosotros detectamos a partir de este estudio, de este análisis, es el enojo y la ira como una de las emociones que mayor expresión se tuvo en estas redes sociales, principalmente en Twitter, que fue el análisis que hemos realizado. Perfecto. Y este enojo se da por distintos motivos que los hemos podido detectar en este análisis. Bien, ¿y esos motivos ustedes pudieron ver de qué tipo de motivos son? ¿Pudieron analizarlos? Sí, lo que analizamos en relación a este enojo, que tiene un gran porcentaje, un 78,88% de las conversaciones detectaban podíamos detectar este enojo, y referían el mismo viernes referían a enojos sobre la realización de este feriado. La gente estaba muy en contra de que se estuviera haciendo un feriado, y las conversaciones se daban en torno a, bueno, pero ¿qué pasa cuando hay otros sucesos en la Argentina de relevancia? ¿No se hace feriado por eso? Entonces había mucho enojo en ese sentido y muchas menciones irónicas. Claro. Por eso a partir de este enojo es que pudimos, con otra detección de palabras claves, detectar este describimiento que se estaba dando en ese día viernes. Bien. Y también hay otro tipo de emociones, ¿no?, que resultaron del estudio. Tal cual, la segunda emoción que pudimos detectar, que las unificamos un poco en este sentido, como fue en pares, tristeza digamos. y miedo. Ajá. En pares. Si bien nosotros cuando hacemos el uso de Machine Learning, hacemos una detección de las 6 emociones de manera separada, a la hora de realizar el análisis detectábamos que en las conversaciones estas dos emociones iban muy de la mano. Ajá. Entonces esta tristeza-miedo se daba principalmente por el miedo a este atentado, el que haya estado una persona armada, el que haya llegado hasta esta situación de tener un arma en una situación, en un espacio público. Perfecto. Y lo mismo se da eso en relación al miedo y la tristeza de que haya sucedido este hecho con tanta violencia. Perfecto. O sea que son en ambos pares, ¿no? Son como en distintos momentos del tema, ¿no? O del hecho. Al principio enojo, ira, sobre todo en relación con el feriado, que es la decisión que toma el gobierno posterior al hecho. Y después tristeza y miedo, un poco por la inseguridad que generó en los ciudadanos, que haya ocurrido, no sé, en plena Recoleta, por ejemplo. Tal cual, también tenemos que entender que esto no es una postura a favor o en contra, sino que es un enojo general, es la detección que pudimos hacer del total de estas conversaciones, una situación de enojo generalizado, sí, en toda la sociedad y en estas conversaciones. Sí, así lo hemos explicado, Bárbara, y hemos hecho el avance del programa en ese sentido, en esa tónica que no tiene que ver con... y también nosotros, por el tipo de programa que tenemos al aire, no es lo que nos interesa el análisis ni político, ni de partidos, ni del escenario político. Lo que nos interesa es esta repercusión que tiene que ver, de alguna manera, con la salud mental de nuestros ciudadanos. Totalmente. Nosotros, a partir de este análisis, también nos hicimos la pregunta sobre qué emociones estamos constelando como sociedad detrás, sí, de todas estas conversaciones. Sí. Y entendiendo un poco las redes sociales como un espacio que tenemos que se da un poco catártico. Claro. Es un espacio donde las personas están utilizando este medio para poder descargar, para poder expresar las emocionalidades. Entonces también nos preguntamos en el trasfondo qué estamos constelando, qué emocionalidad estamos constelando como sociedad. Bien. Y nos lleva, a partir de todo este análisis y de todo el estudio que hemos realizado, a entender que hay una generalización de enojo. Ajá. Más allá de los argumentos que pueden estar detrás de este enojo, es un enojo generalizado que se refleja claramente en las conversaciones y en todo este estudio. Perfecto. Bárbara, y hay otro dato más que también es muy importante, ¿no?, que es esto del descreimiento.
El describimiento, nosotros lo que realizamos a partir de estas conversaciones y con nuestra herramienta de Machine Learning fue detectar palabras claves que pudieran reconocerse en estas expresiones y que tuvieran relación con el describimiento. En este sentido, encontramos un gran volumen de conversaciones que referían a este describimiento y que se daban en general en sentir que este feriado no era necesario, como decíamos en esto del enojo también, el que pueda llegar a ser falso, que sea una mentira, y se dio también en la repetición de estas conversaciones en el día. Claro. Una gran cantidad de conversaciones generadas en torno a estas palabras claves que daban de describimiento. Bien, o sea, y acá en el informe dice que, según leo textualmente, sobresale la idea de que el atentado estuvo armado, ¿no? O sea, como una de las razones del descreimiento, una de las justificaciones. Totalmente, el descreimiento subyace a estas emociones. Claro. Igual que la frustración y el cansancio. Acá cabe también destacar la diferencia entre emoción y sentimiento. Nosotros hacemos una detección de estas emociones que es una reacción instantánea o inmediata que no perdura tanto en el tiempo y que se da en esta tendencia y la vorágine de las redes sociales versus un sentimiento que es los pensamientos mentales referidos a estas emociones y que sí tienen una perduración en el tiempo. Entonces también reconocer que con esta conjunción de emociones entre el enojo y la tristeza también podemos detectar la frustración y el cansancio. Claro. Y que el descreimiento viene de esta conjunción de emocionalidades que llevan a sentimientos. Claro. Y otro dato más que llama la atención es que también el volumen de conversaciones en redes aumentó. Aumentó con el transcurso de las horas. Sí. Se dio que las personas no respondieron en la inmediatez, sino que fue algo que se fue procesando durante el día. Claro. Y que bueno, también hacen repercusión de lo que se veía en los medios de comunicación y en redes sociales y en medios tradicionales empezaron a levantar el tema, y las personas también hacen eco de esos mensajes principales que vienen de estos referentes, ya sea de influencers, de medios de comunicación. Entonces la conversación empezó a incrementarse con el correr de las horas. Claro, y ahí ustedes ven u observan que la gente necesitaba contar, explicar o hacer este espacio de catarsis, como decías recién, o en realidad también hubo como que los medios empezaron a hablar fuertemente del tema y también en sus redes, y ahí la gente se enganchó. Creo que se dio de ambas formas. Ajá. Por un lado, entendiendo que Twitter es una de las redes sociales que por su dinámica es un espacio en donde las personas realizan mensajes cortos, en donde tienen este espacio de expresión. Sí. Y también se da con este eco de los medios de comunicación, se da en paralelo. Bien. O sea, se retroalimentan. Se retroalimentan mutuamente. Uno no deja de retroalimentar al otro, van de la mano. Ajá, perfecto. Y cuando vos decís constelar, ¿no? Como nación constelamos estas emociones que constelamos, ¿le podés explicar a la audiencia un poco esto qué significa? Sí, por supuesto. Nosotros en Reputación Digital, dentro de estas teorías que usamos desde la psicología, en nuestro equipo de multidisciplinario de profesionales, en donde tenemos varios psicólogos, nos basamos en distintas teorías a la hora de hacer estos análisis. Una de ellas era esta detección de las 6 emociones básicas, sí. Y la otra es el concepto de inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, sí. Que es una definición hace una variación de este inconsciente inicial que postulaba Freud y lo divide en dos. Divide el inconsciente personal, sí. Que es aquellos pensamientos, emociones, sentimientos que mantenemos en nuestra sombra como individuos, y después tenemos el inconsciente colectivo,
que lo que Jung hablaba de colectivo era esto que teníamos en común. Se dio cuenta que en el estudio de generaciones de civilizaciones había mensajes y símbolos que se repetían por más disímiles que las civilizaciones fueran. Ajá. Entonces habla de este inconsciente de símbolos e imágenes universales y primarias que compartimos todos los seres humanos más allá de nuestras historias individuales. Uh-huh. En este sentido, entendiendo que estamos, que este inconsciente colectivo compartimos símbolos y valores como sociedad argentina que se reproducen y se repiten de generación en generación, también tenemos que entender que en este inconsciente se reproducen emocionalidades. Claro. Y siendo la tecnología y las redes sociales el medio principal en esta era tecnológica de perpetuación de la información y de repetición de la información, Claro. generando símbolos y valores, también genera emociones que también estamos constantemente tomando de las redes y de las conversaciones y de los vínculos y cargando este inconsciente colectivo. Por eso hablábamos de esta emoción generalizada de enojo. Por ahí también se da mucho la frase que está todo a punto de explotar. Sí. Se da esta emoción Sí, de sí, estar todo a punto de explotar. Sí, sí, sí. Se da por esta constelación de todos los individuos de la sociedad Sí. que compartimos este inconsciente colectivo y que está muy vinculado con lo que se consume en redes sociales, siendo el canal principal de esta generación de información. Qué interesante. Qué interesante. Bárbara, y te pregunto, desde tu mirada como psicóloga de todos estos datos que tu consultora ha podido recabar a partir del análisis de las comunicaciones en redes de las personas ante este incidente tan de público conocimiento, ¿no? ¿Qué ves hacia el futuro de nuestra sociedad? ¿Estamos en una suerte de indefensión y de desesperanza prendida? ¿Esto está mostrando como un efecto de saturación, como que ya tocamos el límite, o cuál sería tu lectura de esto? Acá me viene un libro de Byung-Chul Han que habla de infocracia y que habla Uh-huh. de el régimen de la información y cómo se perpetúa el poder a partir de quienes dominan esta información. Y yo creo que lo que se genera en esta perpetuación de la información en redes sociales es un poco la polaridad. Uh-huh. Vemos con todo este análisis que hemos realizado que las personas se mueven en polaridades. Estamos entre estás a favor o estás en contra, odias o querés, y están estas divisiones polarizadas, que es lo que hace que pasemos de un ciclo al otro sin un aprendizaje previo. Claro. Entonces creo que a futuro uno de los aprendizajes más importantes que como sociedad deberíamos hacer es un poco el reconocimiento de esta sombra, de la sombra en este inconsciente colectivo que compartimos como sociedad, el poder aprender de esa sombra, el poder aprender de los errores para no tener que mantenernos en estas polaridades y en repetir ciclos. Claro. Qué interesante. Perfecto, yo creo que tomo esto porque esto es lo que nos está pasando, ¿no? Y es esa oscilación pendular que a veces Claro. tienen los fenómenos sociales y que por otro lado hemos dicho mucho sobre la famosa grieta y todas estas cosas que de alguna forma está sintomatizando la sociedad, ¿no? Claro. Y aparte otra cosa, que esto de pendular termina siendo cíclico, Claro. como que no podemos salir, ¿no? Claro, esta sensación de, por ahí pensaba, hay autores que hablan de una suerte de neurosis de destino, Ujú. de sentir de que estamos condenados a un resultado negativo, peor o mejor, pero como que una sensación de sin salida. Claro. Por eso pensar en neurosis de destino, ¿no? Ajá, qué interesante. Bueno, tenemos 2 psicólogos al aire. Esto es muy interesante. Muy, 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 muy bueno, porque la verdad es que la gente, no sé, al principio cuando tiramos la consigna, como nosotros por lo general estamos vinculados a otro tipo de temas, o sea, por ahí no tan políticos, entonces por ahí recibimos algunos mensajes nuestros oyentes diciendo no, me cansé, esto es un circo. Sin embargo, la idea es ir
mucho más allá de lo aparente, Claro. ¿no? De los hechos. Y pensar que estas sucesivas crisis económicas y sociales que venimos viviendo ya marcadamente desde hace 20 años por lo Sí. menos, que vamos y que venimos, ¿no? Van contribuyendo a esa sensación de desasosiego, ¿no? Social que tu consultora ha podido medir en términos de estas emociones de esta forma tan interesante e inteligente en la que tu empresa ha podido leer esto. Entonces hay como un eslabonamiento de crisis tras crisis, Claro. y con una sensación de empobrecimiento gradual. Sí. Es decir, cuando hay crisis, ¿no? A lo que sumamos la crisis pandemial, Ujú. creo que cuando hay crisis hay un tiempo, un impas de recuperación, Ujú. pero pareciera como que Claro. la sociedad no lo siente ahora. Es que, claro, como que hubo una cosa tras otra. Y no hubo digamos. tiempo de recupero. Sí, sí, Entonces sí. creo que eso puede ir de la mano de esos sentimientos que ustedes han podido medir. Entonces estamos dominados por la incertidumbre, como argentinos, angustiados, impotentes, enojados, Claro. con miedo Y en un porcentaje de población muy alto. y con ya. una sensación como de parálisis existencial, como que no podemos hacer nada. Y esto que vos lees, Bárbara, como esta cuestión de la sombra en los términos junguianos, ¿no? Totalmente, y el cansancio, como el 5,81% de las conversaciones marcaban este cansancio de otra vez lo mismo, esta situación que no cambia. Entonces creo que es eso, es entender un poco esta sombra social que nos atraviesa, y como decía Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y eso es lo que nos permite el comprender y el dejar de repetir patrones. Ujú. Genial, nos quedamos con eso. Sí, hermoso. Bueno, desde ya te comprometemos a volver a estar con nosotros en estos micrófonos y con la gente de Mendoza, Bárbara. Que sea parte del Por club supuesto, de sería un terapia de placer. radio. Claro que sí. Sería un placer, y también los voy a estar invitando a que revisen nuestras redes, porque vamos a estar haciendo un informe actualizado de este informe que hicimos el viernes. Vamos a estar haciendo Bien. un seguimiento de esta tendencia. Contanos las Los invito redes. a seguirnos. En Instagram estamos como @reputaciondigital, y lo mismo que en Twitter y en Instagram. Ahí Perfecto. vamos entonces. Ahí Y mandamos a la gente. Una pregunta más y ya la última. Reputación digital, ¿a qué se dedica? Como para que la gente también los conozca. Reputación Digital se dedica, con herramientas de Big Data y Social Listening, a la escucha de conversaciones, y a partir de ello, de la escucha de conversaciones, hacemos un análisis, que entre ellos este análisis de emociones con nuestro equipo multidisciplinar. Qué lindo. Quiero ser parte de ese equipo. Es Claro hermoso que lo sí. que hacen. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Buena noche. Un saludo a Córdoba, Gracias. mi Córdoba querida, que la verdad que esa provincia la llevo en mi corazón. Así que un abrazo grande. Gracias por la invitación nuevamente, y bueno, también abrazo a Mendoza, que creo que Córdoba y Mendoza siempre estamos tan hermanados. Seguro que sí. Sí. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos y un cariño enorme. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Bárbara Ferrari. Ella es manager de análisis cualitativo de reputación digital. Como ella muy bien contó, es una consultora que trabaja con toda la información en redes, análisis de Big Data, que se Bien. llama, que es toda esa información que está ahí y que por ahí no sabemos, que en realidad puede darnos estudios muy interesantes, como si fuese Claro. un mapa de lo que va ocurriendo. Y en un eso. termómetro. Un termómetro. Así que bueno, vamos a la música para relajar. Gracias, Chinchu.